Ok, vamos a empezar entonces y empecemos de lo siguiente. Vamos a empezar una vez abierto el programa. Quiero confirmación de que están visualizando, por favor, el software. ¿Sí? Sí. Sí, Ok, profe. muy bien, muchas gracias y seguimos. La primera configuración que vamos a realizar es la configuración respecto a las unidades de medida. Esas unidades de medida son la unidad de medida de distancia y la unidad de medida de superficie. Entonces, para configurar o revisar la configuración, opción proyecto, opción propiedades del proyecto, y en la opción general, visualización o confirmación, unidad para medición de distancia en metros, unidad para medición en superficie en hectáreas. En caso de que se encuentre en metros cuadrados, vamos a desplegar y seleccionar la opción de hectáreas. A eso, aplicar, aceptar. Siguiente paso, vamos a abrir la capa respecto al límite 01 que hemos enviado hoy y ustedes descargaron y agruparon en una carpeta, en un directorio de sus máquinas. En mi caso, esa carpeta está en una ubicación que es la siguiente. Para agregar esa capa de información, vamos hasta la opción capa de la barra de herramientas del menú, opción añadir capa, que es la segunda, y opción añadir capa vectorial, que sería la primera en el despliegue general de esa lista. Ahí nos abre una ventana para que podamos redireccionar o ir ruteando hasta la ubicación de ese archivo que estamos queriendo abrir. Opción explorar. Opción explorar. En mi caso está en el disco C. En mi carpeta capas, maestría de agricultura, y en mi carpeta uso de suelo. Si tal vez veamos todo o todos los archivos, porque son 1, 2, 3, 4, 5 archivos, vamos a filtrar visualizando el archivo en formato vectorial shapefile o SHP. Para filtrar eso, opción todos los archivos, opción archivos shape.dr o .shp. A eso, opción abrir, abrir, y tenemos lo siguiente. La carpeta o el archivo límite, en este caso. Voy a agregar ahora una imagen satelital. Para agregar la imagen satelital vamos hasta, o voy hasta la opción de web. Tengo dos plugins para agregar imágenes. Alguno de los compañeros está con falla el QuickMap Service. Vamos a trabajar con el OpenLayer plugin. Opción Bin Maps, opción Bin Aerial. Con esto agregamos una imagen para visualización que está. Y vamos a editar ahora la visualización respecto a la capa límite que estamos observando en este caso con un relleno. No se preocupen, el color de relleno que le asigna el software son colores aleatorios. Y para modificar esto le doy dos opciones. Clic derecho sobre mi límite capa, opción propiedades, y me abre el editor de leyenda de esa capa. O simplemente doble clic izquierdo sobre la capa límite para que también me abra el editor de leyenda. En este editor de leyenda, en la opción estilo, seleccionando la opción relleno sencillo, me va a cambiar las opciones que estoy teniendo en este apartado. Entonces selecciono opción relleno sencillo, me cambian las opciones, y el estilo de relleno, selecciono opción sin relleno. Eso es para que, o dando ahora aplicar, puedo visualizar lo que corresponde al uso en sí en función a esa distribución. Si quiero cambiar el color de línea, tengo la opción de línea exterior, que en vez de negro voy a asignar otro color, voy a asignar nada más que un color amarillo. Aquí voy a asignar color amarillo para que pueda visualizar mejor el límite. A eso, opción aplicar, aceptar. Entonces, ¿cómo estoy teniendo? Estoy teniendo la visualización de una imagen con la interpretación visual respecto al uso de suelo que estamos teniendo, y el límite respecto a la propiedad y la propiedad que estamos asignando, en este caso el límite color amarillo, nada más que para poder visualizar e interpretar un poco Profe, los ejercicios posteriores. yo no seguí porque pensé que
Estoy A veces no grabando, tenía abierto estoy mi grabando, micrófono. estoy grabando, profesor, no se preocupe que después van a tener posibilidad para hacer repaso con esta filmación, con la grabación de ahora. Dale, Ok, dale, solo quería seguir, pero ya no seguí. no hay problema. Entonces tengo la capa límite 01 con la visualización de la imagen y siempre la consulta es cómo realizamos el cálculo de área. ¿Cómo sabemos o cuánto sabemos cuánto estamos teniendo de superficie? La respuesta en relación a ese cálculo o la unidad de medida que vamos a estar con la cual vamos a estar trabajando va a ser en hectáreas, que fue aquella primera configuración que habíamos realizado en proyecto propiedades del proyecto, unidad de superficie. Para realizar, para realizar el cálculo de superficie de cualquier polígono en este programa, utilizamos esta herramienta. O sea, primeramente vamos a la tabla de atributos de la capa límite. Abrimos la tabla de atributos. No tenemos efectivamente ningún atributo todavía, tenemos nada más que una fila que corresponde a ese polígono. Y abrimos esta opción que está aquí, que figura como abrir calculadora de campos. Y abrimos la calculadora de campos para realizar el cálculo de superficie. Entonces, la opción es, en la calculadora de campo, tener activada la opción de crear un campo nuevo. ¿Qué es un campo nuevo? Un campo nuevo es una nueva columna, donde vamos a tener una cabecera con una denominación y los respectivos atributos posteriormente. El nombre de campo de salida, en este caso, va a ser superficie. Ahora, nosotros tenemos que asignarle o sea, asignarle a la celda que vamos a estar creando, porque esto al final de cuentas se resumen y se resume y se refleja en una planilla, es como una tabla que podemos llevar a Excel, pero la gran diferencia que hay que en Excel nosotros podemos asignar caracteres alfanuméricos independientemente del tipo de la asignación previa a la celda. Aquí cuando trabajamos con softwares vinculados al sistema de información geográfico, el lenguaje es un lenguaje algorítmico y tenemos que asignarle al software si la celda o los caracteres que va a estar recibiendo esa celda corresponden a valores numéricos o alfabéticos, o si van a ser valores alfanuméricos. Tenemos tres. Si van a ser numéricos, si van a ser números enteros y si van a ser números decimales. Y si van a ser números decimales, ¿cuál va a ser el sistema de separación? En este caso trabajamos con puntos. ¿Y cuántos dígitos, tanto antes y posteriormente al punto, va a estar teniendo que estar siendo insertado dentro de esa celda? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero es el nombre del campo, que va a ser superficie, el tipo de campo salida, que es lo que le estaba mencionando, qué tipo de carácter va a soportar esa celda o qué tipo de carácter podemos insertar en la celda. Número entero, decimal real, texto cadena o fecha, en este caso va a ser decimal real. Vamos a trabajar con, y la siguiente configuración. Vamos a trabajar con texto decimal, número decimal real, valor 4, valor 4. Y le explico por qué. 4 dígitos antes de la coma y 4 dígitos posteriores a la coma. 4 dígitos posteriores a la coma que van a poder ser insertos en valores de hasta 9.999 metros cuadrados más un metro cuadrado, eso pasa a ser 10.000, que serían una hectárea. ¿Ya? Entonces, este campo de 4 dígitos antes, 4 dígitos posteriores, va a poder soportar una superficie de 9.999 hectáreas con 9.999 metros cuadrados. Eso es en el caso de que queramos trabajar con metros cuadrados. Si queremos trabajar con hectáreas, directamente asignamos número entero y nos olvidamos en cuestiones a los metros cuadrados. Personalmente, trabajemos con metros cuadrados. Posteriormente se asigna el algoritmo, o sea, se asigna el cálculo para realizar ese cálculo de área, valga la redundancia. Y trabaja en base a una ecuación en función a la geometría que tenemos aquí, desplegamos la opción de geometría y seleccionamos esta primera opción que dice área, con este símbolo bien característico que muchos conocen. Doble clic, se asigna en este campo el algoritmo de la ecuación y después, sí, el siguiente paso es la opción de aceptar. Entonces, esta superficie de esta propiedad
en su totalidad, con el cálculo del algoritmo que tenemos con este software, nos da una superficie de 44 hectáreas con 9.140 metros cuadrados. Puede variar la superficie entre programa a programa, entre programa instalado en máquina a máquina, programa de diferentes versiones, puede variar. Pero va a variar solamente en los metros cuadrados. Y generalmente si varían en estos dos dígitos, que al final de cuentas muchas veces hacemos un ajuste a una superficie de título y esto queda nada más que como una referencia para poder estar realizando posteriormente esa distribución en función a los títulos que en algunos de los procesos, especialmente lo que corresponde a la parte de evaluación de impacto ambiental, la superficie total tiene que estar ajustada efectivamente a títulos. Caso no, es una negación involuntaria o una afirmación involuntaria muchas veces de los datos. Muy bien, entonces ya tenemos lo siguiente, tenemos nuestro límite de propiedad, ya sabemos que esa propiedad tiene una superficie de 44 hectáreas con 9.140 metros cuadrados y ahora vamos a proceder a trabajar o a realizar la distribución de uso de suelo. Una vez que tenemos esto, voy a parar nuevamente la edición, paro la edición con el lápiz, guardo los cambios y necesito lo siguiente. Necesito realizar una copia de la capa de límite de propiedad. La copia de la capa de límite de propiedad va a pasar a llamarse uso actual. Entonces, clic derecho sobre la capa límite, guardar como, opción para hacer una copia de esa capa de límite de propiedad, y voy a guardar como en el siguiente lugar. El formato va a ser formato shapefile, vamos a trabajar todavía con vectoriales, tenemos opciones para cambiar en otros formatos también, para otros tipos de aplicaciones. Voy a seguir inclusive incluyendo aplicaciones para el Google Earth, ya sea KML, quedo formato shapefile. Tenemos el sistema de referencia de coordenadas que ya llegamos a configurar al principio, valor 32721. La siguiente opción es explorar dónde voy a guardar esa capa. En este caso ya me abre directamente dentro de la carpeta en la cual está también la capa de límite de propiedad, pero yo voy a iniciar todo nuevamente. Yo quiero guardar esto en el disco C, en mi carpeta capas, maestría de agricultura, en mi carpeta de uso de suelo, y esa capa va a llamarse ahora uso actual. El formato es formato shape. Opción guardar, opción aceptar, y me abre o nos abre la copia de la capa de límite de propiedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a desactivar mi capa de límite y realizar la misma edición sobre mi capa de uso actual, que es la que vamos a editar ahora en función al contorno, visualizando la cobertura de suelo que tengamos. Entonces, volvemos al mismo proceso anterior. Doble clic, capa uso actual para abrir el editor de leyenda. Opción relleno sencillo, opción estilo de relleno. En vez de tener como relleno sólido, cambiamos hasta la opción de sin relleno. A esto voy a cambiarle el color de la capa en color del límite de la capa, color verde. Aplicar, aceptar. Entonces ya no me voy a equivocar porque sé que mi capa límite es amarillo y sé que mi capa uso actual está en color verde. Ahora viene el diseño. Vamos a empezar a fraccionar esto. Es como si fuese que agarremos un lápiz o un bolígrafo o un pincel y tengamos esta visualización respecto a la imagen de manera impresa y empecemos a dibujar por el contorno de cada tipo de cobertura que estamos teniendo. Entonces, primeramente, inicio la edición. Cuando le doy opción de iniciar edición o conmutar edición, estas herramientas que se encuentran aquí en esta barra se van a activar. Entonces, opción editar edición, se me activan las herramientas. Desactivar edición, se me inhabilitan las herramientas. Ende, necesito tener la capa con la cual voy a estar trabajando en inicio de edición para que las herramientas estén activadas. Primeramente hago lo siguiente, le doy centro en un sector, lupa, le doy un poco de zoom y voy a parcelar esta área que está aquí. Para parcelar
utilizo esta primera edición que está aquí, que figura como dividir objetos espaciales. Al final de todo esto, quisiera que ustedes me digan, profesor, yo tengo, me falta, no tengo tal herramienta usted nombró, no me está activando porque tal vez sea necesario que activemos esas herramientas para poder estar visualizando en el software. Estas herramientas figuran como barra de herramientas de digitalización avanzada. Al final de todo esto, verificamos la activación o no de esas herramientas en el software de ustedes. Entonces, selecciono esta primera, que figura como dividir objetos espaciales, y es lo siguiente. Me cambia la forma del puntero. Ahora tengo puntero mano, tengo puntero selección, puntero edición, corte. El primer clic va a ser un clic izquierdo fuera del polígono. Fíjense que ahí clico y él genera una línea. Él ancló. Tenemos un punto anclado. Y posteriormente hacemos el dibujo clicando por el contorno entre la cobertura 1, la cobertura 2, cobertura 2. Que para terminar la edición es clic derecho y ya está. Ya tengo el primer corte. Eso también se ve reflejado en la tabla de atributos donde tengo dos filas. No se preocupen por la superficie, porque la superficie él está migrando de aquella primera superficie. Todos los polígonos que vayamos a ir generando van a tener la misma superficie hasta que realicemos posteriormente de nuevo el cálculo de área. Uno. El siguiente, clic afuera y voy por el contorno respecto a la cobertura bosque. 2. Siguiente, quiero tener un poco más grado de detalle. Queremos trabajar un poquito más con grado de detalle en este sector, donde tenemos vamos a llamarle a esto, cortina vegetal. Aquí tengo otro segmento. Recuérdense, aquí voy a hacer un segmento, una separación relativamente grande. Empiezo, selecciono herramienta de corte, clic izquierdo primeramente, y voy realizando por el contorno. Fíjense en este sector, aquí voy a sacar para afuera. En este sector no hice el corte en estos segmentos. Voy a darle un poco más, voy a darle un poquito de zoom para que podamos ver y pueda explicarle el por qué. En este sector no hice corte porque no estoy teniendo cobertura, lo que tengo aquí es sombra. Entonces no estaría mal si voy por este contorno que estoy observando, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es lo que hace referencia a sombra. La misma cosa en este sector que está acá. No es que esto es bosque, esto es o sea, que es árbol, es la sombra de este árbol que está aquí. Seguimos entonces aquí, en este sector. Hacemos nuevamente este polígono. Voy a fraccionar lo que sería el área del humedal acá. Y seguimos con la división. Y quedaría más o menos de esta manera. Quedaría nuestra distribución de uso de esta forma, parcelado. ¿Qué tenemos? Tenemos, aquí voy a agregarle un uso más, que va a ser este. La vista general y tenemos lo siguiente. Tenemos área de reserva, área agrícola, que es todo esto. Tenemos un área aparentemente de barbecho,
en este sector. Podemos llamarle silo pastoril aquí. Área de la sede. Pastura. Humedal en este sector. A esto le voy a llamar franja de protección. Esta franja de protección voy a volver a parcelar aquí. Franja de protección. Tengo un área de humedal. Parte de lo que le quiero denominar reserva, también un remanente de reserva. Y posteriormente en este sector una franja o una cortina vegetal. De esta manera tenemos fraccionado lo que sería o distribuido este uso de suelo, que se ve reflejado también en la tabla de atributos. Entonces, estamos teniendo 13 polígonos. Estos 13 polígonos se encuentran distribuidos en el uso. O sea, cada polígono que estamos viendo aquí corresponde a una fila en la tabla de atributos. Y lo que vamos a hacer ahora es asignar esos atributos respecto a su uso. Entonces, en la tabla de atributos voy a agregar una nueva columna, voy a agregar un nuevo campo con esta herramienta que está aquí para agregar campo nuevo. La denominación del campo va a ser uso suelo. El tipo de carácter a ser asignado en este caso ya no va a ser numérico, va a ser de texto, porque vamos a agregar textos. Y la longitud o el string que hace referencia a la cantidad de caracteres que va a poder soportar, o la cantidad de caracteres que vamos a poder asignar en esa celda. En este caso voy a asignarle cantidad de 25, o sea, serían hasta 25 caracteres para cada celda. Opción aceptar. Y tenemos agregado lo siguiente. Fíjense que tengo mi columna uso suelo y tengo mi columna superficie. Vamos a hacer una modificación acá. Le doy clic derecho sobre cualquiera de estos dos, ya sea superficie o uso de suelo. Y en la opción de organizar columnas, llevo la columna superficie por debajo de la de uso de suelo para hacer la alternancia. Entonces, la columna superficie va a pasar a la derecha de la columna uso de suelo. Y empiezo a asignar su respectivo uso. Selecciono la herramienta para selección de polígonos. En la primera, selección de objetos espaciales, presiono Shift en el teclado para seleccionar más de un polígono al mismo tiempo y a la vez, y hago lo siguiente. Un polígono, otro, estos dos polígonos voy a asignarle como reserva. Entonces me voy hasta la opción de la tabla de atributos. Tengo seleccionado las filas que corresponden a esos polígonos que estamos, o sea, tenemos asignado las filas que corresponden a esos polígonos que visualizamos en la vista, y esto pasa a ser denominado reserva. Yo les recomiendo siempre hacer control C y control V. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas veces en algunos usos de suelo varios polígonos con la misma denominación, y algorítmicamente es distinto agrícola con acento como agrícola sin acento, o reserva punto y reserva sin punto. ¿Mm? O reserva con mayúscula y reserva con minúscula. El software va a reconocer como atributos distintos. ¿Mm? Entonces, les recomiendo siempre realizar el control C, control V, porque si tenemos algún tipo de error, va a ser un error constante que podemos posteriormente, al final de todo el cálculo, hacer la corrección de ese error constante antes de tener varios errores consecutivos. Entonces, el primero ya está. Este polígono completo va a corresponder al uso agrícola. Vuelvo a la tabla de atributos. Tengo seleccionado la fila que corresponde a ese polígono y asigno agrícola. Clico, vuelvo nuevamente a la vista. Este pequeño polígono le voy a asignar la denominación de barbecho. Vuelvo nuevamente a la vista. Este pequeño polígono va a ser mi cortina vegetal. Vuelvo a la tabla. Vuelvo nuevamente a la vista. Este polígono y este otro polígono pasan a ser mi franja de protección. ¿De qué? Mi franja de protección del humedal.
Ya que tengo dos denominaciones iguales, voy a copiar, control C, control V. Vuelvo a la vista, el polígono que va a corresponder a mi sede, a la vista. Aquí le voy a denominar silvopastoril. Este pequeño polígono que está aquí va a ser parte también del humedal, que vamos a asignar los dos juntos. Presiono Shift, selecciono esos dos polígonos que conforman parte del humedal. Tengo dos polígonos no asignados, puedo seleccionar también en la vista, perdón, puedo seleccionar en la tabla y verificar en la vista. A ese polígono le voy a llamar aleatoriamente para este ejercicio, le voy a denominar pastura. Y tengo una línea 8 que también le voy a estar denominando para este ejercicio pastura. Distribuido, en teoría mi distribución de uso suelo, paro la edición, guardo los cambios. Guardo los cambios, puedo ir a la tabla de atributos y en la tabla de atributos realizar lo siguiente. Voy a hacer el cálculo nuevamente de superficie. Voy a volver a organizar aquí mis columnas, superficie por debajo. Y voy a volver a actualizar mi columna superficie para cada uno de las superficies respecto a los nuevos usos. Entonces utilizo de vuelta la calculadora de campo. Vuelvo a configurar primeramente decimal real, valor 4, geometría, área, actualizar campo existente respecto a superficie, opción aceptar. Tengo distribuido ahora la superficie de cada polígono de la vista. Quiero irme más allá porque estamos teniendo algunos usos que se repiten, por ejemplo, humedal, pastura 2 veces, franja de protección, reserva 2 veces. Entonces realizamos un geoproceso. En base a esto voy a realizar un geoproceso para juntar esas superficies, la sumatoria de esas superficies. Entonces, y esto sería la tabla final con la cual se estaría trabajando. Opción vectorial, herramienta de geoproceso, opción de disolver. ¿Qué voy a disolver? Voy a disolver mi capa de uso actual en relación al atributo de uso de suelo. A esto, opción correr, y esto es un cálculo auxiliar. Es una capa de cálculo auxiliar. De vuelta, vectorial, herramienta de geoproceso, disolver, desactivo esta opción de disolver todo. Voy a disolver en base, disculpen, va a ser en base al uso actual de mi uso de suelo. La capa disuelta, lo que necesito, lo que vamos a ver, es lo que hace referencia a su columna respecto a superficie. Vuelvo a organizar esta columna, superficie por debajo, y vuelvo a realizar la actualización de superficie. En este caso estoy teniendo la sumatoria. El cálculo que voy a tener ahora sería de la sumatoria respecto a los subcampos, digamos, que teníamos anteriormente de 2 polígonos de humedales, 2 polígonos de reserva. Calculadora de campo, configuro. Decimal real, valores 4, geometría, área, actualizar campo de superficie, aceptar, y esta es la superficie final que estamos teniendo. La superficie agrícola final, en mi caso, es de 26 hectáreas con 6.587 metros cuadrados que corresponderían a toda esta zona que está aquí.
hasta este punto y voy a ir parando lo que hace referencia a la... Tenemos 5 minutos todavía. Ahora es lo siguiente, ya teniendo la distribución respecto a la superficie de cada uso, puedo volver a trabajar con el editor de leyendas respecto a la capa de uso actual y voy a hacer lo siguiente. Vuelvo a asignar el relleno sólido. De nuevo, doble clic sobre la capa de uso actual, abro el editor de leyenda, selecciono la opción de relleno sencillo y vuelvo, revierto y selecciono la opción de relleno sólido. Estoy volviendo atrás. Pero hago una categorización respecto a la columna. Despliego la opción de símbolo único y selecciono la opción de categorizado. Y quiero que me categorice en función a mi uso de suelo o teniendo como referencia mis campos o mis atributos del uso de suelo. Opción ahí, clasificar. Y elimino este último. Aquí voy a hacer una... Vamos a modificar después aquí en la... A esto podemos hacer lo siguiente. Puedo volver a reasignarle. Aquí directamente, opción aceptar. Ya tengo la asignación en base a mi distribución que había realizado. O podemos también reasignar los respectivos colores. Por decir, agrícola pasa a ser de color lila. A aplicar. Mi barbecho pasa a tener un color marrón. Aceptar. Mi cortina vegetal pasa a tener un color verde o una tonalidad verde bien oscura. Aceptar. Mi humedal pasa a tener una asignación de un color gris. Aceptar. La pastura paso a representar en un color amarillo. Y mi franja de protección, que se me fue como franja, asigno en un color rojo un poco más claro. La reserva sí en color verde. Mi sede puedo asignarle en un color marrón más claro. Y el uso silvopastoril puedo asignar en un color amarillo tendiendo al verde. A todo eso puedo levantarle un poco el porcentaje de transparencia, opción aplicar, aceptar. Tengo elaborado ya previamente casi la unidad temática final en relación al mapa de uso actual de esta propiedad, que también podemos estar etiquetando de la siguiente manera. Opción capa, opción etiquetado, opción capa uso actual, mostrando etiquetas para esta capa, etiquetar con la columna uso actual y vamos a reducir a 5, tamaño 8, 5, incluyendo tal vez 4. Aplicar. Y ahí cerramos. Entonces, de esta manera tenemos la distribución de uso actual, donde partimos de la visualización de un archivo de límite de propiedad, realizamos la fragmentación o la parcelación en base a los usos que llegamos a realizar, realizamos el cálculo general en base a lo que corresponde al geoproceso disuelto y con eso generamos nuestra distribución de uso suelo, asignándole los colores de leyenda según etiqueta de manera categorizada. Hasta aquí estoy llegando y estoy parando esta transmisión y volvemos por el